En primer lugar, buenas tardes a todos. Estamos por ya la mitad del desarrollo de este curso y tenemos que hacer alguna aclaración de algunos conceptos para poder dejar bien claras las cosas. La situación de todos ustedes va a ser prepararse para el parcial, que es el día 4 de octubre, y esto lo van a tener, el contenido de este parcial es los tres conceptos de acción, jurisdicción, el proceso, garantías constitucionales y legitimación, y lo que se llama el acceso a la justicia, las reglas de acceso a la justicia, que ya las hemos desarrollado. Hoy, en la clase de hoy, vamos a hablar primero de los sujetos procesales que están en nuestra materia y que se pueden clasificar de la siguiente manera: los sujetos necesarios, los sujetos eventuales y los sujetos auxiliares. En primer lugar, voy a comenzar con los sujetos esenciales. Los sujetos esenciales del proceso son el juez, las partes y, en el caso del proceso penal, el imputado y su defensor. Es decir, el fiscal por una parte, el imputado y su defensor. Eso es lo básico para hablar de que existan sujetos procesales en debida condición de ingresar a una posible persecución o intervención del órgano jurisdiccional. Cuando hablamos del juez como sujeto procesal, recuerden lo que dijimos cuando hablábamos de la jurisdicción. El juez es el funcionario del Estado que integra ese poder judicial independiente, que tiene las características propias de la jurisdicción, como el juez como tercero imparcial, las distintas implicancias que tiene la condición de juez para estar habilitado para ejercicio de la jurisdicción. Recuerden que cuando hablamos de jurisdicción hicimos un distingo entre la jurisdicción y la competencia. Todos los jueces tienen una jurisdicción y tienen jurisdicción que es un derivado del derecho romano, en la iurisdictio, y que encarna cada uno dentro de un ámbito limitado. Si esto simplemente está significando que el juez todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos los jueces tienen competencia. Entonces, ¿qué es la competencia por exclusión? El límite de la actividad jurisdiccional. La explicación de esta categoría de competencias está dada por la necesidad de optimizar el trabajo del proceso. ¿Qué es optimizar el trabajo del proceso? Que los jueces se dediquen en especialidades de determinada materia y en determinados momentos, y que haya en distintas calidades según las distintas disciplinas del derecho. Así, por ejemplo, nosotros tenemos jueces con jurisdicción de garantías en materia penal, jueces de tribunales orales, jueces correccionales, jueces de tribunales de apelación, jueces de Tribunal de Casación, jueces de la Suprema Corte de Justicia. Todos tienen en algo de su actividad limitada. La extensión de la jurisdicción la da la ley. La ley indica previamente qué jurisdicción va a tener cada uno de estos órganos jurisdiccionales y cuándo hay determinadas condiciones para poder ingresar a ese órgano jurisdiccional. Pero la primera condición es que ese órgano jurisdiccional al que pretendemos acudir para resolver nuestro problema
que tenemos en materia civil o en materia penal o en materia laboral o en materia contencioso administrativo, está delimitado por la ley. La ley determina la competencia de los jueces. En materia de derechos disponibles, es decir, en materia de cuestiones patrimoniales y materia de cuestiones de índole privado, las partes pueden atribuir competencia a algún órgano o algún departamento judicial que tenga injerencia en la temática que van a acudir a resolver. Por eso es un sistema que da libertad a las partes en elegir los órganos jurisdiccionales que puedan intervenir según lugar o según donde esté dada la situación de lo que se haya considerado oportuno en la relación contractual. Así, por ejemplo, ustedes habrán apreciado, si alguien leyó alguna vez un contrato de locación, habrán apreciado que los contratos de locación, las partes dicen, para el caso de que surgiera alguna divergencia o alguna diferencia en la interpretación de estas cláusulas de contractuales que hemos fijado, las partes eligen y someten ese proceso a la competencia de los tribunales ordinarios de la ciudad de Mar del Plata o de la ciudad de La Plata o de la ciudad de la capital federal, es decir, en la injerencia del lugar donde las partes determinan esa competencia. Fuera de esta disponibilidad, lo que surge luego es la voluntad de la ley para determinar el grado de competencia de los jueces, fijándoles a cada uno un ámbito físico, un ámbito geográfico y una materia determinada. Los jueces tienen limitada la jurisdicción en razón de la materia, limitada en razón del territorio y en algunas oportunidades en razón de los turnos. Turnos son las fechas fijadas por la Suprema Corte de Justicia para que esos jueces tengan intervención durante ese periodo de tiempo. En general son 15 días los que están en condiciones de verdaderamente encontrarse de turno, lo que se llamaba tradicionalmente un juez de turno. Esto, por ejemplo, lo organiza los jueces de garantías y tienen turnos que se van rotando entre ellos para su propia orden laboral. En nuestro sistema procesal dijimos que son órganos esenciales el juez y las partes. Las partes son realmente el sujeto legitimado. Ya habíamos hablado de legitimación y habíamos dicho el concepto de legitimación, que es precisamente la posibilidad que se da en ejercitar en cabeza de una persona la actividad requirente. Hay que tener la titularidad de el bien jurídicamente tutelado por el órgano jurídico, por el sistema judicial. En materia de jurisdicción y competencia también tienen que observar ustedes lo que habíamos hablado de competencia en materia federal. Recuerden que este va a ser también otro tema de parcial. La competencia federal estaba dado en primer lugar, por el lugar, es decir, de la competencia en razón del territorio, en razón de la materia y en razón de la persona.
en razón del territorio, es aquellos lugares donde la nación tiene y conserva un poder absoluto y exclusivo para esa condición de juzgamiento de esos hechos que cayeren en ese territorio fijado por ejemplo, en las mares adyacentes, las cuestiones que tienen asiento las autoridades federales, el territorio que tiene que ver con los lugares donde tienen asientos los órganos que dependen de la nación. Y también tenemos nosotros que los hechos imputados, en algunos casos, resulte afectada directa o indirectamente la seguridad de la nación o alguna de sus instituciones, o cuando se afecta el patrimonio de la nación. Hay infinidad de bienes federales en los territorios provinciales y en muchos de estos supuestos interviene la justicia federal. Y en las leyes que obviamente están ya establecidas en las distintas leyes que les dan competencia federal y en algunos aspectos en razón de la materia. Por ejemplo, en materia aduanera, en materia de ingresos públicos como la AFIP en el orden federal, o como aquellos otros que en razón de la materia se determinan por la seguridad del Estado o las condiciones de que hagan directamente a las personas de los funcionarios estatales. Estamos hablando de estatales a funcionarios federales. Hay también algunos tipos delictivos que le dan competencia exclusivamente a la justicia federal. Por ejemplo, en el tráfico de estupefacientes o en el contrabando o en alguna cuestión referida a delitos de secuestros extorsivos o algunos delitos donde las leyes especiales le han dado una prerrogativa a la justicia federal sobre la justicia común u ordinaria. Por eso esto lo da siempre, la atribución está dada por la ley. Recuerden ustedes, la competencia la establece la ley. En la legitimación procesal es la capacidad individual o colectiva concreta para intervenir en un proceso determinado en el cual se pretende ser parte. Esto cuando decimos los sujetos esenciales, las partes. Las partes tienen o una legitimación procesal activa, que es quien pide o por quien se pide, y la otra parte pasiva es contra quien se pide, que tiene precisamente la necesidad de ser demandado y debe tener la posibilidad de contestar esa pretensión. La activa se necesita, para ser actor, ser titular del bien jurídico tutelado, eso ya siempre lo repito. Y en la pasiva es para ser demandado, y que cualquiera de estas dos situaciones se pueden objetar cuando no coincide el sujeto requirente con alguna de las condiciones para ingresar en el proceso. Esto se llama no tener personería suficiente. La legitimación en esto está dada con mucha claridad en lo que se llama la legitimación sustancial.
es decir, ser titular de ese bien o estar habilitado por medio de un mandato o de un poder para poder ejercitar estas condiciones dentro del órgano jurisdiccional. En el análisis que hacemos siempre decimos que están todos en condiciones de ejercer la pretensión ante la jurisdicción, pero muchas veces quien pretende ingresar a la jurisdicción no tiene legitimación para hacerlo. Por eso es las excepciones de falta de personería y la posibilidad de no ser admitido en el proceso por carecer de legitimación. En este sentido, tengo que recordarles a ustedes que hay una legitimación colectiva que se establece en relación a, esto lo vimos ya en la clase anterior, a los derechos que renacen a partir del artículo 43 de la Constitución Nacional en la reforma de 1994, donde se establece precisamente que hay una legitimación para los intereses difusos. La norma del artículo 43, en el inciso primero, habla del amparo procesal, el amparo individual clásico, que habilita a cualquier persona que haya tenido una transgresión o una ilegalidad manifiesta sobre sus derechos y garantías reconocidos por la Constitución. También existen ciertas condiciones que hay en las acciones de una acción colectiva, materias típicas como las destinadas a cualquier forma de discriminación o la protección del medio ambiente, la defensa de la competencia, la tutela del usuario y el consumidor, las dirigidas a la defensa de los derechos de incidencia colectiva. Son todas unas acciones que van a tener cualquier persona que pueda estar afectada por esto, tanto por el propio afectado, por el defensor del pueblo o asociaciones que propendan esos fines, y que luego la ley va a establecer qué condiciones deben tener. Aquel que sufre un perjuicio concreto tiene un derecho titular, pero no está afectado colectivamente, es individual. En cambio, si tomamos las distintas hipótesis que figuran en la legitimación del defensor del pueblo de la nación, es considerado el abogado de la sociedad, y tiene, por la Constitución Nacional, una legitimación expresa. Es decir, que puede, independientemente de los afectados directos, promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad. Esto es una tesis amplia de lo que se trata de este marco específico de legitimación. Esto hay que leer la Constitución Nacional, también la ley 25675 del ambiente, la 24240 de defensa del consumidor, el Código Civil y Comercial aprobado anteriormente, y también las acordadas 32 y 12 de la Corte Suprema de la Nación. En estas acordadas se encuentran reguladas las intervenciones. La siguiente intervención, entonces, está dada
por los otros sujetos que son los sujetos eventuales. Dentro de los sujetos eventuales podemos considerar en nuestro sistema procesal a los terceros. ¿Qué terceros pueden intervenir en el proceso? El tercero civilmente responsable, el tercero civilmente demandado, el tercero citado en garantía, el asegurador, el particular damnificado. Es decir, son sujetos eventuales que pueden o no existir en un proceso, pues pueden o no presentarse y hacer uso de su propia intervención en el proceso penal. Independientemente de estos sujetos eventuales, existe en el proceso penal la posibilidad de constituirse como actor civil en lo que hace a los daños y perjuicios que el delito hubiere ocasionado. Allí tenemos que recurrir entonces nosotros a las disposiciones, por lo pronto, del artículo 29 del Código Penal. El artículo 29 del Código Penal establece la posibilidad de que la sentencia condenatoria ordene la reposición al estado anterior de la comisión del delito en cuanto sea posible, las restituciones y medidas necesarias. También en este artículo 29 está hablando del daño material o moral causado a la víctima, a su familia o a un tercero, fijándose el monto prudencialmente en defecto de plena prueba. En estos casos, la vía que se pueda elegir es optativa. Se puede accionar tanto en materia del proceso penal, se puede mencionar en este caso la participación que ha tenido el individuo, el interés que la sentencia sea resuelta en su totalidad y sea resuelta no solo la cuestión penal, sino también la cuestión civil resarcitoria. En tal sentido, yo voy a pedirles que lean el Código Civil en el artículo 1774, que establece, esto lo voy a leer expresamente para su conocimiento, pero les ruego que lo lean. El artículo 1774 del Código Civil establece que la acción civil y la acción penal resultante del mismo hecho puede ser ejercida independientemente. ¿Qué significa esto? Que se puede ejercer la acción penal en el proceso penal. Esto está a cargo del Ministerio Público, como lo hemos dicho al citar las normas que le imponen al Ministerio Público la utilización de esto. Y en los casos en que el hecho hubiere configurado un delito en derecho criminal, la acción civil puede interponerse ante los jueces penales, conforme a lo que expongan los códigos procesales. La acción civil puede intentarse entonces en cualquiera de los dos ámbitos, pero intentado en uno no puede luego utilizarse la segunda vía. Y de lo contrario, hay condiciones que establece el propio legislador del derecho privado, que dice: la sentencia penal condenatoria produce efectos de cosa juzgada en el proceso civil sobre la existencia del hecho principal que constituye el delito y la culpa del condenado. Esto proviene de la época del legislador Vélez Arfiel. Vélez Arfiel explicaba que naturalmente estaba habilitado el sujeto a que
no vaya a haber sentencias contradictorias. Si la sentencia penal dice que el hecho está probado y está acreditado que está probado el hecho en materia penal, en materia civil no puede discutirse que ese hecho no esté acreditado. Ya quedó definitivamente el hecho principal y que la culpa es del condenado. Lo único que podría discutirse en el proceso civil es la cantidad del monto resarcitorio o la participación de otros sujetos o la responsabilidad de otros terceros. Pero en definitiva, en el artículo 1776 se establece que produce efecto de cosa juzgada. Si lo juzgaron en el proceso penal y lo condenaron al sujeto en el proceso penal, ese hecho ha quedado definitivamente ya afirmativamente incorporado a una certeza absoluta, y además el sujeto en el proceso civil lo único que podrá reclamar o pretender es un monto o una indemnización mayor a la que pueda haber dispuesto o pretender reparar el condenado. Y si en el 1777, si el hecho no está probado, o la autoría o la responsabilidad penal tampoco, y si esto se decide en materia penal, esas circunstancias no pueden ser discutidas en el proceso civil. Es decir, esto lo previó ya Vélez Sarsfield, y no admitía que esto, después de haber comenzado ya se ha definido en materia penal, que se comience un intento de buscar una nueva resolución. Sí. Buenas tardes, ¿cómo le va? Ahora bien, lo que usted está diciendo, por ejemplo, en el caso de archivo, la causa porque no hay interés de las partes, la causa penal, en ese caso ya no produce una cosa juzgada en la sede civil porque no hay sentencia. No hay sentencia, no. Entonces se puede iniciar directamente el proceso civil. Y en el caso de un desistimiento del querellante, del actor civil, un desistimiento en la causa penal. Si lo desiste, la causa penal se declara total, y el fiscal también lo ha desistido. Claro. Entonces, en ese caso, ya se cierra el proceso penal y habrá libertad de ejercitar alguna acción, pero no va a estar supeditada a la sentencia penal, porque no se produjo una contradicción ni contradicción ni planteamientos sobre estos hechos. Estos hechos no han quedado en materia penal definitivamente resueltos. ¿Me entiende? Sí, profesor, ¿sí? Gracias. No me den gracias, por favor. Bueno, pero en esto es muy importante que ustedes lean estos artículos que del 1774 al 1780 del Código Civil, porque estos son verdaderamente y formas relacionables con el derecho procesal y el derecho penal. Bueno, dicho esto, quedaría otra categoría de sujetos del proceso, que son los sujetos auxiliares. Se denominan sujetos auxiliares a todos aquellos que tienden a colaborar de algún modo imperativamente o voluntariamente en el proceso penal. En primer lugar, tenemos que mencionar a los secretarios. Los secretarios son sujetos auxiliares del fiscal, del juez, y tienen autoridad suficiente como para expedir
distintas mandas que haga el magistrado y también va a dar fe de los actos que se están realizando en presencia de su persona. La segunda calidad de sujeto auxiliar es la de los testigos. Los testigos son ciudadanos que han sido llamados al cumplimiento de una obligación cívica, que es la de participar en un proceso judicial en condición de sujetos que van a colaborar dando la versión de sus hechos, de lo que conozcan, van a prestar juramento, van a ser obligados a decir la verdad, porque los testigos están penados si ocultan o callan algo de que se les interrogue, es decir, o falsean la verdad a favor o en contra del imputado, van a ser pasibles de un proceso penal y eventualmente de una sentencia penal por ese acto. Es decir, los testigos deben pronunciarse en forma total y absolutamente con veracidad. No es lo mismo el imputado que la ley lo autoriza a guardar silencio, lo autoriza a hacer manifestaciones y les está vedado prestar juramento de ninguna manera. El imputado no tiene obligación de decir la verdad, ni está obligado a declararse en contra de sí mismo, ni está obligado a expresarse. Si quiere guardar silencio durante todo el proceso, está con derecho a hacerlo. Bueno, otros sujetos auxiliares son los peritos. Los peritos son de dos clases. Se encuentran los peritos oficiales, que son peritos que están ya preseleccionados e incorporados al Poder Judicial. Esos peritos ya tienen asumida, a través de su incorporación, asumido en el proceso su condición y están obligados a pronunciarse con veracidad. Estos son sujetos colaboradores de la información técnica o de la información científica, y también están los auxiliares directos o indirectos que pone el Estado a disposición de la justicia. Por ejemplo, el Estado pone a disposición de la justicia las fuerzas policiales. De allí que decimos que los funcionarios policiales son, en primer motivo, para ser auxiliares del fiscal cuando se cometen los hechos de la investigación penal preparatoria. Es decir, en general estos sujetos actúan en función judicial. La idea que se tenía sobre esta cuestión era que hubiera policía judicial, pero eso todavía en forma orgánica no ha sido instrumentado en nuestra provincia. La policía judicial existe en muchos países europeos y son investigadores policiales con alguna calidad especial para investigar o auxiliar al fiscal en las investigaciones. En muchos países, en Estados Unidos, por supuesto, también existen esos colaboradores esenciales en torno al Ministerio Fiscal de los Estados Unidos. En general, los crímenes organizados, los delitos graves son resueltos con la colaboración de esos sujetos que son policías de investigación, el FBI, por ejemplo, o acá en lo que puede llamarse en la República Argentina, estos servicios policiales especializados en alguna de las disciplinas en las que puede haber
necesidad de una capacitación especial para intervenir, como por ejemplo en el narcotráfico, en el contrabando, que son delitos aduaneros federales, o en los delitos que afectan a las defraudaciones o que haya algún tipo de necesidad de participar por estos sujetos. La estructura del sistema federal nos lleva a pensar que son también vínculos de colaboración para poder formar una idea de lo que se está investigando. El fiscal federal no anda por la calle buscando los contrabandos o buscando los procedimientos de drogas o de trata de personas. A él le llegan en conocimiento los delitos, como habitualmente se dice, de naturaleza penal, y inicia su actuación. En esta temática, que estamos en la clase del 27, decimos que parte es quien pide y contra quién se pide, y tercero, parece paradojal la definición, son todos aquellos que no son partes, es decir, que no se pueden considerar partes. Y en el ejercicio de la acción penal, en la provincia de Buenos Aires, la acción penal la ejerce el Ministerio Público Fiscal, salvo que paralelamente con él ejercite algunas actividades de prosecución de la causa el particular damnificado. El particular damnificado no es el querellante de la capital federal o del Código Nacional. El particular damnificado tiene menores atribuciones y puede o no estar en el proceso. Por eso se lo denomina el tercero legitimado, pero no necesariamente debe participar o debe ser citado a participar al proceso. El tercero es tercero porque no está considerado en el proceso directamente como un interlocutor de la actividad procesal. Pero si se presenta al proceso, allí empieza a aceptar todo lo anterior que se haya hecho, lo debe tomar como ya realizado y no puede volver hacia atrás. Y a partir de su presentación debe ser admitido como tal, porque también tiene que acreditar ser el damnificado o el titular o el heredero de una persona que haya sido afectada de un delito de homicidio, o representantes legales con poder especial para actuar en estos tipos de procesos. Bueno, en lo que respecta a las medidas cautelares que también están incorporadas acá en esta temática, nosotros sabemos que en el proceso penal pueden existir distintos tipos de medidas cautelares, sobre todo que tienen una razón en particular, que tienen que resguardar las personas y a los hechos para que no se frustre la investigación, o tienen que cuidar todos los elementos que han sido objeto del crimen, o tienen necesidad de que no se profugue la persona que ha sido detenida. En este sentido, las medidas cautelares son siempre provisorias y son siempre, no hacen a una cosa juzgada, porque son siempre sustituibles o modificables. Pero ¿cuáles entendemos que son respecto de la
participación en materia penal. En materia penal están dadas las cuestiones, medidas cautelares personales y también de sentido real. Las personales son las que limitan o afectan la libertad personal. Tenemos en un orden así creciente desde el arresto, la detención, la prisión preventiva. Por ejemplo, en el arresto, para que esto pueda ser utilizable como investigación, puede ser llevado a la dependencia policial una persona que haya estado o esté en el lugar de un hecho y no se haya podido individualizar los autores. ¿Para qué se lo arresta? Por un tiempo limitado de 12 horas prorrogables, pero para ver si podemos encaminar la búsqueda de la realidad de la participación de un sujeto y conocer sobre el hecho en particular. Este arresto puede continuar con una detención, es decir, pero ya aquí, para detenerlo, se tienen que dar ciertas condiciones que las establece el Código para poder detener a una persona en la provincia. Y de estas condiciones, después de la detención, la medida más gravosa es la prisión preventiva. ¿Qué gravedad tiene esta prisión preventiva? Que el sujeto va a permanecer en detención durante todo el tiempo que se necesita hasta llegar a la condena. Pero, naturalmente, la ley y los tratados internacionales establecen un lapso de tiempo que puede durar hasta 2 años, prorrogables por 1 año más. Pero para dictar la prisión preventiva se requiere no solamente que haya sido indagado esta persona y haya habido ya todas las condiciones jurídicas de imputado, sino también que se den la necesariedad del dictado de esta prisión preventiva. Las condiciones para que se dé la necesariedad es que pueda afectar la investigación o que pueda profugarse, es decir, que tengan sospechas que por la pena en expectativa que va a tener puede llegar a profugarse, o en un caso que pueda utilizar su libertad para amenazar a testigos, para utilizarlo en distinta manera. También existen morigeraciones de estas medidas cautelares, como por ejemplo una persona contra quien hay una orden de captura puede solicitar antes de ser detenida la exhibición de prisión. ¿Qué es la exhibición de prisión? Que pueda dar una fianza o una garantía de que no se va a ausentar y puede a través de eso ser dejado en libertad, ya sea bajo caución juratoria o una fianza real. El mismo caso sucede con la excarcelación. Una persona puede ser excarcelada y continuarse la marcha del proceso cuando estén dadas esas condiciones que yo les estaba hablando, es decir, que no hay riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación. Estas medidas cautelares son siempre posibles de sustituir y en el tiempo pueden morigerarse. ¿Qué es morigerar una medida cautelar? Y que el que está bajo la condición de detenido pueda ser colocado en condición de arresto domiciliario. Esto lo han escuchado en últimos tiempos con muchas personas que han
padecido ya un largo periodo de prisión preventiva y por razones de salud o por razones de su propia condición personal puedan estar en su domicilio cumpliendo la pena. Esto está siempre y cuando estén dadas las condiciones para morigerar la prisión preventiva. Son medidas sustitutivas. Y también la excarcelación es una medida sustitutiva de la detención o prisión preventiva para posibilitar que se salga en libertad hasta tanto se resuelva en definitiva su situación. Profesor, le hago una pregunta respecto a esto. Sí. ¿Hay alguna edad que la ley determine la obligación de dar una prisión preventiva? Digo, de una prisión domiciliaria. No, que sea obligatorio darla, no. Podrá, en principio, podrá a las personas mayores de 70 años o a los enfermos, personas que no puedan ser, el medio penitenciario puede afectar su salud. En general, nosotros tenemos casos públicos que los hemos visto en los periódicos estos últimos años. Algunos han sido beneficiados por la edad o por algunos otros por enfermedad o por atención de familiares enfermos. En el caso de Boudou, que fue vicepresidente de la Nación, le hicieron le transformaron el cumplimiento de la pena en un cumplimiento en domicilio. ¿Por qué? Porque se dijo que tenía hijos recién nacidos y la madre tenía que salir a trabajar para poder sustentarlos. En ese caso, los tribunales competentes le hicieron lugar y le dieron la medida cautelar de libertad de detención domiciliaria. Y en el caso que nosotros hemos visto de Medina, que es dirigente sindical que estaba en prisión preventiva, le han dado la posibilidad de un arresto domiciliario en razón de una invocación de cuestiones de salud y de llevar ya varios años detenido. Pero naturalmente, como les dije recién, todas las medidas cautelares se pueden sustituir, se pueden afianzar, es decir, pueden ser bajo una suma de dinero que se les requiera, es decir, de muchas maneras. Pero esta medida de el arresto domiciliario debe ser fundada y debe estar motivada para algunos de los supuestos que la ley prevé. Por ejemplo, enfermedades que no permiten el tratamiento en el medio penitenciario, en fin, son excepcionales. En general, las medidas cautelares tienen siempre 3 requisitos para que uno considere: peligro en la demora, un principio de buen derecho, es decir, hay una previsibilidad de que está en una casi semiplena prueba de su participación en el hecho, y que haya una necesaria utilización de este medio para la condición en la que debe permanecer en detención. En general, en los países donde se puede poner un poco más de orden y temporaneidad para que las sentencias se hagan rápido, esto no pasa como en Argentina, que muchas veces tenemos muchos detenidos en calidad de procesados y no condenados.
esto es un mal ejemplo de un debido proceso, ¿no? ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Sí, bueno, la medida cautelar, les dije, también podían ser las medidas reales. Es decir, son dadas por las cosas o los bienes que tenga una persona y esas pueden asegurar los efectos del hecho o la reparación patrimonial que se requiera por ese hecho. En estas condiciones tenemos las siguientes medidas cautelares. La primera que surge es el embargo, la segunda es la inhibición general de bienes, la tercera es el secuestro de esos bienes, que por supuesto después se van a tener que cumplimentar todas las medidas que permitan encontrar a esos individuos con una capacidad de justificar esos secuestros, ¿no? O esa inhibición general de bienes. Pero son en realidad también medidas cautelares que es para proteger el patrimonio en algunos tipos de delitos donde naturalmente puede haber intereses, como por ejemplo en una quiebra fraudulenta, que no se deshaga del patrimonio porque luego de cumplir la pena no va a poder satisfacer los intereses que tienen todos aquellos que hayan resultado afectados. Toda medida cautelar debe estar fundamentada, debe estar resguardada. Y quien pide una medida cautelar también puede ser obligado a prestar una contracautela para el caso de que la medida sea antojadiza o sea que no tenga resultados acordes con lo que se pretende en ese proceso demostrar. Bueno, estos temas son fáciles de resolver, van a estar dentro del parcial y ustedes van a quedar ahora para trabajar con los auxiliares y las distintas calidades de los procesos que hablamos y procesos colectivos y todo eso. Hay unos artículos que hemos puesto en la página. Así que les damos para que puedan tener con los ayudantes toda la continuidad de la clase. ¿De acuerdo? Bueno, los dejo aquí y siguen con cada uno con los auxiliares. Gracias, profesor. Chao, profe. Chao, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, gracias.